Yo creo que de pronto usted mira alrededor y usted dice, Señor, ya es otro más, ¿verdad? Y así, aunque esté solo, diga, Señor, yo sé que aquí al lado va a estar mi papá, va a estar mi mamá, va a estar mi esposo, van a estar mis hijos, pero esto es por fe, amén. Lo que no procede de fe, dice la palabra, es pecado. Y si usted va a orar, ore con fe y declare con fe. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso, Padre. Gracias por la oportunidad como iglesia, como familia de Cristo que nos das de estar en este lugar. Pero también te damos gracias por las familias que están aquí en tu casa, Señor. Por cada mamá, por cada hermano, por cada padre, Señor. Por cada hijo que viene solo, Señor. Creemos que tú has empezado una obra en nosotros, Señor. Y que tú has llamado familias completas, Señor. Así, Señor, como Josué un día presentó al pueblo y le dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ellos decidieron, Señor, y el pueblo siguió esta promesa, Señor. Hoy creemos, Señor, que nosotros y nuestra casa te buscarán, Señor, y solo a ti te adorarán, Padre, porque tú has prometido, Señor, que tú estarías con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú restaurando la familia, quitando todo espíritu de división, toda apatía, toda ceguera, todo lo que el enemigo ha querido enviar en nuestros hijos, Señor, todo espíritu de desobediencia, Señor, de conformismo al mundo, Señor, a las cosas que el mundo ofrece. Y te pedimos, mi Rey, que vengas a reinar en cada familia, que la unidad del Padre, del Hijo y la comunión con tu Espíritu Santo sea reinando en cada familia de esta iglesia, Señor, de un toque de su gloria a los que no están en este lugar, los de Pelayito, Señor. Creemos que tú completarás esa obra, ese llamado que tú nos has hecho, Señor, y que tú obrarás, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor, amén. Damos gracias al Señor. Le invitamos, a los cadetes pueden salir. Si usted tiene su celular, colóquelo en silencio, bájele el volumen. Este es un momento, un acto muy especial, amén. Escuchar la voz de Dios. Y si de pronto usted no le sabe bajar el volumen a su celular, pídale al hermano, ¿verdad?, que está a su lado. Hermano, ayúdeme a poner en silencio el celular, ¿verdad? Guarde su celular por allá donde no lo distraiga, ¿verdad? Guárdelo, porque queramos o no, el tener el celular cerca, le llegó una notificación y entramos, ¿verdad? Porque aún tenemos lucha con la carne. Entonces, guarde ese celular, saque su Biblia, si no la trajo, le motivo a que la pueda traer, amén. Porque como buenos cristianos debemos cargar nuestra arma y es la palabra de Dios, amén. Entonces, dispongamos nuestro corazón para escuchar esta palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo se encuentra la iglesia del Señor en esta mañana? Amén. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar en este lugar. Honramos su nombre y pedimos al Señor sea hablando a nuestras vidas en esta mañana. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Y cuántos pueden decir conmigo, esta palabra es para mí? Amén. Esta palabra es para mí. Dígaselo al que está al lado. Esta palabra, hágala así, mire, hágale así. Esta palabra es para mí. Amén. Es para mí, no para ti, para mí. Para cada uno. Amén. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. En el libro a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Vamos a leerlo en dos versiones. Primero en la Reina Valera. Coloquémonos en pie y hagamos reverencia a la santa palabra de Dios.
en esta mañana. Hebreos 13, 17. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Ahora vamos a leer el mismo texto bíblico en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Amén. Puedes tomar asiento en esta mañana. Oiga, vivimos en una cultura donde muchas personas han aprendido a aparentar que todo está bien. Quizás cuando por dentro en su corazón están llenos de luchas, llenos de cargas, llegan a la iglesia con una sonrisa, participan en la adoración, saludan con amabilidad. Cuando se les pregunta ¿cómo te encuentras?, ellos dicen todo va muy bien. Sin embargo, detrás de esa apariencia quizás están escondiendo un pecado no confesado, un conflicto familiar, un problema matrimonial. Detrás de ese todo está bien, quizás hay deudas, hay temores, hay ansiedad, hay adicciones o quizás haya una profunda sequedad espiritual. Y lo que los demás están observando de nosotros es simplemente una parte de la realidad. Pero lo que Dios está viendo es un corazón que necesita ayuda, un corazón que necesita restauración. Y muchas veces, mis hermanos, el mayor problema no es la lucha, sino el silencio, quedarse callados cuando están atravesando por pruebas. Y lo triste es que en muchas ocasiones los pastores son los últimos en enterarse de lo que está pasando. No porque no amen a la iglesia, no porque sean indiferentes, ni porque no estén dispuestos a escuchar, sino porque muchas personas deciden guardar silencio. Y se cargan o se guardan todo lo que están pasando y nunca lo cuentan. Son personas que prefieren luchar solas, porque creen que van a poder resolver esa situación con el transcurrir del tiempo, o porque quizás sienten vergüenza de contar a alguien lo que están viviendo. Y mientras tanto, el problema crece hasta que llega un momento en que ya ese problema no se puede ocultar. Entonces la situación explota. Las consecuencias alcanzan no solo a aquel que guardó silencio, sino que también afectan la familia, afectan el ministerio, afectan el testimonio de la iglesia. Y cuando eso sucede, es común escuchar preguntas como ¿dónde estaban los pastores? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué no hablaron con esa persona? Sin embargo, pocas veces se formula la pregunta que realmente debería hacerse desde el principio: ¿por qué esa persona nunca pidió ayuda? ¿Por qué guardó silencio?
Dios nunca llamó a sus hijos a vivir una vida cristiana alejada o solitaria, ni a enfrentar solos sus batallas espirituales. Mi hermano, Dios te hizo parte de un cuerpo donde cada miembro necesita del otro, donde Dios estableció la iglesia como un lugar de comunión, un lugar de apoyo, un lugar de corrección, un lugar de restauración. Y el problema no siempre es la falta de acompañamiento, muchas veces es la decisión de cerrar el corazón a los que Dios ha puesto como sus líderes espirituales. Por eso la Escritura enseña en Hebreos 13:17: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Y ese pasaje, oiga, no presenta al pastor como el dueño de la iglesia, ni como alguien que controla la vida de las personas, no. Ese pasaje presenta al pastor como un siervo de Dios que tiene la enorme responsabilidad de velar por los que siguen al Señor o por los que el Señor les ha confiado. Sabes, un día cada pastor tendrá que dar cuentas delante de Dios por la manera en la que cuidó su rebaño. Pero también debemos entender que ningún pastor puede cuidar la necesidad que desconoce. No puede sanar una herida que permanece escondida. El cuidado pastoral requiere disposición del que cuida como del que necesita ser cuidado. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia y la sujeción de las que habla el libro de los Hebreos no es una obediencia ciega, no es una obediencia o una sumisión que está basada en el temor. Ahí está hablando de una actitud de confianza hacia aquellos líderes que, conforme a la palabra de Dios, trabajan para el bien espiritual de la congregación. Cuando un creyente abre su corazón, cuando un creyente busca consejo, cuando un creyente acepta la corrección, permite que sus pastores oren por él, permite que sus pastores caminen con él, está reconociendo el diseño que Dios estableció para proteger su vida espiritual. En cambio, cuando Dios decide, cuando un creyente decide aislarse, cuando decide esconder sus luchas, cuando decide rechazar la ayuda, no solamente está cerrando la puerta a sus pastores, sino que también está cerrando la puerta al medio que Dios ha dispuesto para fortalecerlo, para corregirlo, para restaurarlo, para instruirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso en esta mañana no intento, mi hermano, señalar a ninguno ni avergonzar a nadie, sino recordar que Dios nos llamó a vivir una fe en comunidad, una fe donde podamos caminar juntos, una fe donde podamos sostenernos mutuamente, una fe donde podamos recibir cuidado espiritual por medio de aquellas personas que Dios estableció para eso. Sabe que muchos dolores, muchas caídas, muchas heridas profundas podrían haberse evitado si hubiese existido la humildad para hablar antes de que el problema creciera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lo repito, muchos dolores, muchas caídas, muchas heridas profundas podrían haberse evitado si hubiese existido la humildad de hablar a tiempo, antes de que el problema creciera. Y precisamente allí está la primera enseñanza de esta mañana. Cuando la lucha permanece escondida, deja de ser solamente una lucha y comienza a convertirse en un peligro espiritual. La Escritura dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice la palabra de Dios, alcanzará ¿qué? Misericordia. Y sabe que cuando la Biblia está diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará,
no está hablando únicamente de prosperidad material, sino del bienestar integral de la vida espiritual de esa persona. Escúcheme bien, el problema no comienza cuando tú caes en pecado. El problema comienza cuando decides esconder la lucha que llevas por dentro. Hay mucha gente en la iglesia que lucha con un pecado oculto y nunca se han acercado a decir: pastor, estoy enfrentando esta lucha, ¿de qué manera puedo salir victorioso? Porque creen que pueden solos con esa lucha. Todos, mis hermanos, somos susceptibles de fallar, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, es decir, todos sin excepción, en algún momento vamos a luchar con algo. La diferencia entre quien es restaurado y quien termina destruido no siempre está en el tamaño del pecado, sino en la decisión que toma después de haber caído. Tú puedes acercarte al Señor con un corazón arrepentido. Tú puedes encontrar misericordia, o puedes esconder lo que ocurre en tu interior y permitir que ese pecado siga ganando terreno en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mire, desde el principio de la historia bíblica vemos ese patrón. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron no fue buscar a Dios para pedir perdón. ¿Qué dice la Biblia que hicieron? ¿Quién sabe? Se escondieron. Amén. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y dice que al oír la voz, Génesis 3:8, al oír la voz de Jehová, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mi hermano, el pecado siempre produce esa reacción: esconderse, aislarse, aparentar que nada ocurrió. Quizás hoy tú sigues viniendo a la iglesia, quizás hoy tú sigues levantando tus manos en la adoración, sonríes cuando alguien te saluda, continúas haciendo tus actividades, pero tu corazón sabe que hay algo que decidió ocultar, y mientras más tiempo permanezca escondido, más difícil va a ser enfrentarlo. El silencio nunca sana el pecado, simplemente lo protege. Amén. Satanás sabe que cuando un pecado es expuesto a la luz de Cristo, pierde poder. Cuando un pecado se expone, pierde poder. Pero un pecado oculto lo que hace es echar raíces. Por eso el enemigo trabaja mejor en la oscuridad. La palabra de Dios dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra. Mientras guardas silencio, el pecado crece. El pecado comienza a dominar tus pensamientos. El pecado comienza a endurecer tu conciencia y poco a poco dejas de sentir el peso de aquello que antes te inquietaba. Dejas de sentir el problema de aquello que antes no tolerabas. Y lo que comenzó como una pequeña concesión termina convirtiéndose en un hábito. Y el hábito termina esclavizando el corazón. Porque ningún creyente llega a la caída de un día para otro. Antes de tú caer en pecado, de seguro hubieron muchas oportunidades para hablar. De seguro hubieron muchas oportunidades para pedir ayuda. De seguro hubieron muchas oportunidades para arrepentirte. Pero como te quedaste callado, guardaste silencio, no buscaste ayuda, entonces terminaste tropezando y cayendo. Y yo quiero decirte algo, con todo el amor que siento por esta iglesia: confesar el pecado no hace el pecado más grande, pero esconderlo sí. Esconderlo sí. Porque hay personas que piensan, es que si yo cuento lo que me está pasando, todo será peor. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: confiésense vuestras ofensas los unos a los otros y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Dice la Escritura:
Observe, el resultado de confesar es la sanidad que Dios quiere darle al hombre. Dios nunca diseñó la confesión para humillar a nadie. Al contrario, lo hizo para restaurarlo. Dios ofrece misericordia al que reconoce su condición y se aparta de ella. Pero el enemigo, mi hermano, quiere convencerte de que te quedes callado para conservar esa imagen, esa apariencia que temes que sea destruida. Mientras tanto, Dios te invita a que hables para que recuperes la comunión con Él. Amén. Dile al que está a tu lado, habla a tiempo. Amén. Y permítale hablarle directamente a la iglesia. Hay gente que tal vez lleva semanas, meses o incluso años luchando con algo que nadie conoce. Tal vez has pensado que vas a poder resolverlo solo. Tal vez has pensado que con el tiempo va a desaparecer. Nadie debe enterarse de lo que yo estoy haciendo. Pero mientras permanezcas en silencio, vas a seguir cargando un peso que Dios nunca quiso que llevaras solo. Por eso hoy, iglesia, el Señor te recuerda. Todavía hay misericordia para el que se acerca con un corazón sincero. No esperes que el pecado destruya tu hogar. No esperes que el pecado destruya tu matrimonio, tu ministerio, tu testimonio. Busca ayuda a tiempo. La victoria comienza cuando el silencio se acaba. Cuando decides confesar aquello que estás cargando y que te está estorbando. Y sabes una cosa, eso nos lleva a comprender una verdad mucho más importante, y es que Dios nunca pensó que enfrentarías tus luchas sin el cuidado espiritual de aquellos que Él mismo puso para velar por tu alma. Amén. Dios estableció pastores para cuidar, no solamente para predicar. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Sabe que muchas veces pensamos que el trabajo de un pastor comienza cuando coge el micrófono, cuando termina, que comienza cuando toma el micrófono y que termina cuando baja del púlpito. Sin embargo, la Biblia presenta el ministerio pastoral como algo mucho más amplio. No es simplemente predicar un sermón. Hebreos 13:17 dice que los pastores deben velar por vuestras almas. La palabra velar es la idea de que alguien está despierto mientras otros están descansando. Es de alguien que está atento, vigilando cuando alguien está descansando. Y ese es el llamado que Dios le ha dado a los que pastorean su iglesia. Por eso un pastor no solamente alimenta el rebaño con la palabra, sino que también lo acompaña, lo aconseja, lo corrige, lo anima, lo restaura y ora por esas necesidades de las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Ahora, ese cuidado pastoral tiene un límite que la misma Biblia nos permite entender. Un pastor no puede cuidar una herida que su oveja no se la da a conocer, porque no todas las heridas son visibles, iglesia. No podemos orientar un matrimonio que aparenta delante de todos que todo está bien, cuando en casa están al borde de la separación. Mi hermano, no podemos orar de manera específica por una lucha que desconocemos. Nosotros no somos brujos, no somos adivinos para saber los problemas que usted está enfrentando como iglesia. Nadie puede restaurar a quien decidió esconder su caída. ¿Y sabe qué es lo peor? Uno va y visita y todo está bien. No hay problemas, no hay luchas. Bien, bien y bien. Y nos convertimos en mentirosos. Y después le echamos la culpa al pastor. El pastor nunca me dijo nada, nunca me aconsejó. Pero ¿por qué no decimos yo nunca abrí mi corazón? Hay gente que ha dicho que aquí en la iglesia nosotros tenemos favoritismo. No, señor.
nosotros entramos donde la gente nos da permiso, porque si algo no somos, es imprudente. Amén. Y hay gente que nos ha abierto su corazón, y no solo su corazón, abren su casa para que nosotros podamos aconsejar. Y sabe que muchas veces, sin darnos cuenta, esperamos que el pastor descubra por sí mismo lo que estamos viviendo. Pero Dios nunca prometió que los pastores serían adivinos. Lo que sí encomendó el Señor a nosotros fue velar por las almas de aquellos que con humildad permiten ser acompañados y permiten ser pastoreados. Observe el ejemplo del apóstol Pablo. Él no solamente predicaba, él conocía las iglesias, sus luchas. ¿Por qué? Porque caminaba cerca de ellas y ellos le contaban lo que estaba pasando. No más ayer estudiábamos un texto de la palabra de Dios donde dice que el apóstol Pablo envió a Timoteo, y esa gente allá en Tesalónica le enviaron buenas noticias a Pablo. Le dijeron: Pablo, estamos bien, estamos pasando por dificultades, sí, pero estamos bien. Es decir, Pablo tenía un contacto constante con la iglesia, y la iglesia abría su corazón. ¿Cuántos han leído Primera de Corintios? ¿Por qué cree que el apóstol Pablo trata todos los temas de inmoralidad que ahí se hablan? Porque la iglesia le contaba lo que estaba pasando. Por eso en Hechos capítulo 20, versículo 20, él dijo: y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En el versículo 31 dice: por tanto, velad, acordándonos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Observe el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él sabía de primera mano de las personas lo que estaba pasando. Por eso él podía llorar con ellas, él podía exhortarles, él podía acompañarles. Y ese tipo de pastoreo solo es posible cuando hay una relación de confianza entre las ovejas y el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero decirte algo con todo el cariño que le tengo a esta iglesia. Si tú estás atravesando por una batalla espiritual, si tú estás atravesando por una dificultad familiar, si hay una tentación constante que te consume, no esperes a que alguien lo descubra por casualidad, porque después se puede convertir en un chisme. Entonces llegan donde el pastor y le dicen: pastor, vi a fulano haciendo esto. Pastor, vi a sutano haciendo esto. Pastor, me dijeron esto de fulano. Mi hermano, Dios te ha dado una iglesia. Dios ha puesto pastores, y ojo, no solo pastores, ha puesto buenos líderes que pueden acompañarte en ese proceso de restauración. Pero abrir tu corazón es lo primero que tienes que hacer. Y abrir el corazón no es una señal de debilidad, es mostrar humildad, es mostrar que hay confianza en el diseño que Dios estableció para su iglesia. Amén. Porque quien permite ser cuidado facilita la obra que Dios quiere hacer en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces extiende su mano es a través del ministerio pastoral que Él mismo estableció para la iglesia. Ahora, hay un problema, se llama orgullo. Y eso es creer que podemos solos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. El Señor dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Quiero que por un momento examinemos nuestro corazón. ¿Cuántas veces quizás has pensado: yo puedo con esto solo, no quiero molestar al pastor, me da pena que sepan lo que estoy viviendo, después lo arreglo? ¿Sabe que cierto momento alguien se fue de la iglesia? No me dijo absolutamente nada y era una persona con la que yo hablaba mucho, pero nunca me dijo: pastor, tengo pensado irme de la iglesia. Y se fue. Como a los 2 meses me mandó un mensaje por WhatsApp
Hay pastores que no quería molestarlo. Hay pastores que yo lo veo a usted ocupado y no quería dañarle su agradable tiempo. No, mi hermano, Dios nos colocó aquí para pastorear a la iglesia. Y aunque esas frases parecen que todo está bien, que estamos fuertes, lo que muchas veces están escondiendo es un problema profundo llamado orgullo. Porque el orgullo no siempre se manifiesta en alguien que se cree superior a los demás. El orgullo también aparece cuando una persona rechaza la ayuda que Dios le ofreció. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Proverbios 16:18, Reina Valera, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mi hermano, muchas tragedias espirituales comienzan cuando alguien decidió enfrentar solo una batalla que Dios le pidió que enfrentara con la ayuda de otros. Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivirla separados unos de los otros. La Biblia dice que la iglesia funciona o el cuerpo de Cristo funciona cuando todos sus ligamentos están unidos. Cuando una persona recibe a Cristo, pasa a formar parte de un cuerpo. Primera de Corintios 12:26. El apóstol Pablo dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y eso significa que cuando uno sufre, los demás están llamados a acompañarlo, a sostenerlo, a ayudarlo, a levantarlo. Y posiblemente por eso en Gálatas 6:2 dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Mi hermano, hay cargas que no se pueden llevar solos. Hay otras que quizás sí, pero hay cargas que requieren que un hermano ore contigo. Hay cargas que requieren que tu pastor ore contigo. Hay cargas que requieren que tu líder, tu pastor, te aconseje. Amén. Muchas veces no aceptamos el consejo de los pastores porque sabemos que ellos nos van a aconsejar por la palabra y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios va contraria a nuestro deseo. Entonces mejor yo hago lo que quiero. Rechazar ese acompañamiento nunca demuestra madurez espiritual. Más bien lo que demuestra es orgullo, que está ocupando el lugar que debiera ocupar la humildad en nuestro corazón. Por eso, mi hermano, si tú estás llevando una carga demasiado pesada, no permitas que el orgullo te siga diciendo que puedes resolverlo todo por tus propias fuerzas. La verdadera humildad es aquella que reconoce sus límites, es aquella que busca socorro en Dios. Amén. El cristiano que es humilde va a decir, yo necesito oración, yo necesito consejo, yo necesito que alguien camine conmigo. Y eso no te hace más débil, eso te convierte en un cristiano obediente al diseño de Dios. Recuerde que las mayores victorias espirituales no las alcanzan aquellos que aparentan ser invencibles. Las mayores victorias espirituales las alcanzan aquellos que logran reconocer la gracia de Dios y el apoyo del cuerpo de Cristo. El mismo Jesús en la cruz le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él sabía que él no podía solo, que necesitaba el amparo de su Padre. Por eso, mi hermano, hablar a tiempo evita heridas mayores. Mi hermano, hace algunos años atrás, alguien empezó a tener luchas con su carne. Gracias a Dios, ese hermano habló a tiempo y se acercó al negocio que yo tenía allá en Pelayo y se sentaba prácticamente todos los días junto a mí y me decía, estoy luchando con esto. Tengo una lucha con la carne, tengo una lucha con la fornicación, tengo una lucha con el pecado, y yo lo aconsejaba.
Y al parecer su carne resistía el consejo de Dios. Hasta que llegó un momento después de muchas visitas en que esa persona me dijo: mi hermano, entonces usted está diciendo que yo soy un pecador y que necesito arrepentirme. Y yo, sí, hace rato quería que lo entendieras. Esa persona, gracias a Dios, se dejó direccionar por Dios. Y hoy día Dios lo tiene caminando con él, alineado a los estatutos del Señor. La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 10, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay del solo. Así que mi hermano, si tú has decidido guardar tus luchas, ay de ti. La Biblia dice, ay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que le levante. La mayoría de las grandes caídas espirituales no comienzan cuando son grandes, comienzan cuando son pequeñas, cuando son imperceptibles. Una conversación que parecía inofensiva, una amistad que empezó a ocupar el lugar que no debía, una tentación que no fue enfrentada a tiempo, una deuda que se ocultó, un conflicto matrimonial que se dejó crecer, una decisión importante que se tomó sin buscar la dirección espiritual, o un pecado que se pensó controlar sin la ayuda de otro. Y el problema, mi hermano, es que cuando esas cosas quedan en silencio, siguen creciendo hasta que un día producen consecuencias que ya no se pueden esconder y de las cuales nosotros ya no tendremos el control. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que es mejor caminar acompañado que enfrentar una batalla en soledad, porque muchas heridas profundas pudieron haberse evitado si alguien hubiera hablado cuando el problema apenas comenzaba. Amén. Te lo repito, muchas heridas profundas pudieron haberse evitado si alguien hubiera hablado cuando el problema apenas comenzaba. Y sabe que como pastor, con frecuencia hemos visto esa realidad que en el cuerpo de Cristo se repite una y otra vez. Hay personas que toman decisiones trascendentales para su vida, no buscan consejo y vienen y regresan cuando ya todo salió mal. Yo creo que les he contado muchos ejemplos acerca de estas cosas. Y no porque el pastor tenga todas las respuestas, sino porque Dios también guía a través de un consejo piadoso. Proverbios 15, 22. ¿Qué dice? Reina Valera. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros se afirman esos pensamientos. Mi hermano, nosotros hemos conocido personas que durante muchos años ocultaron un pecado, convencidos de que algún día lo iban a lograr vencer por sí solos. Sin embargo, ese silencio no trajo a ellos libertad, sino que produjo esclavitud. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, el dolor fue mucho mayor que si hubieran pedido ayuda desde el principio. Quizás algunos recuerdan situaciones que hemos vivido como iglesia, personas que luchaban en secreto, con sentimientos desordenados hacia alguien que no era su esposo, que no era su esposa. Pero no buscaron orientación, no abrieron su corazón. Pensaron que podían controlar lo que estaban sintiendo, hasta que un día de esos sentimientos se convirtieron en decisiones que los llevaron a cometer pecados que terminaron destruyendo sus hogares, su testimonio, causando un profundo sufrimiento. Y sabe que no menciono estas cosas para ponerle el dedo a alguien y señalar a alguien, sino para que aprendamos una lección espiritual.
Y es que las caídas del hombre no comienzan de un momento a otro. Generalmente son el resultado de muchas oportunidades desaprovechadas para hablar, para buscar consejo, para permitir que Dios obrara antes de que el pecado echara raíces. Por eso le hablo al corazón de cada uno. Si hoy el Espíritu Santo te está mostrando un área que necesita atención, no esperes a que el problema sea más grande. No permitas que el temor, la vergüenza o el orgullo te convenzan de quedarte callado un día más. Habla ahora, busca ayuda ahora, permite que alguien ore por ti ahora, porque es más fácil restaurar una grieta que reconstruir una casa derrumbada. Amén. Te lo repito, es más fácil restaurar una grieta que reconstruir una casa totalmente derrumbada. Yo sé que Dios siempre ofrece gracia, pero Él ofrece gracias para el que abre su corazón. Un corazón humilde, un corazón que decide hablar a tiempo, porque muchas lágrimas pueden evitarse cuando decidimos actuar a tiempo, en lugar de esperar a que las consecuencias nos obliguen a hacerlo. Mi hermano, la iglesia debe ser un lugar seguro para restaurar y no para condenar. ¿Sabes algo? Hace más o menos una semana, 2 semanas, no recuerdo exactamente así el tiempo, 15 días. Alguien llegó a la casa por la noche y me dijo: pastor, necesito hablar con usted, pero quiero que esto quede entre nosotros dos, solo le voy a pedir que ore por mí. Una persona que no es cristiana. Y yo le dije, él me dijo: ya yo he ido a otra iglesia, pero a mí me gusta el consejo que usted siempre me da. Yo dije: bueno, gloria a Dios. Lo hice pasar, me contó todo lo que estaba pasando. Yo le aconsejé: no le cuentes a todos lo que te está pasando, solo a personas que te puedan dar un buen consejo. Al día siguiente se fue a otra iglesia. Y en esa otra iglesia lo obligaron a contarle a toda la iglesia lo que le estaba pasando. Dice él que no se había acabado el culto cuando ya le estaban entrando llamadas para preguntarle qué era lo que le había pasado. Y él mismo vino, después que se acabó el culto en la otra iglesia, alcanzó a llegar aquí y me dijo: pastor, de verdad uno no puede confiar en todo el mundo. Y me dijo: salió lo que usted me dijo ayer, no le cuente a todos, cuéntele a personas que en realidad quieran ayudarlo. ¿A qué voy con esto? Este lugar, donde todos somos el cuerpo de Cristo, debe ser un lugar seguro para restaurar a la gente y no para condenar. Si a tu vida llega alguien a pedir un consejo y tú no puedes dar ese consejo, dile: vamos a hablar con el pastor, ¿cierto? Y lo que se hable no debiera salir de entre nosotros por respeto, por prudencia, por tener una buena restauración. La Biblia dice en Santiago 5:16: confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Y yo quiero aprovechar este último punto para hablarles no solamente como quien está predicando un sermón, sino como un pastor que Dios ha puesto para cuidarles. Mis hermanos, si algo ha estado siempre en nuestro corazón, es poder ayudar a la iglesia. Nosotros nunca hemos deseado que alguien cargue solo sus luchas. No hemos deseado que alguien enfrente una batalla espiritual sin el acompañamiento de la iglesia. Sin embargo, en diferentes ocasiones hemos escuchado frases como: ¿dónde estaba el pastor? ¿Por qué el pastor no hizo nada? ¿Por qué el pastor no intervino a tiempo? Y yo quiero decirles algo con todo el respeto y el amor que les tenemos como iglesia. Muchas veces nosotros también nos hacemos esa misma pregunta.
porque nos hubiera gustado estar allí para ayudarles, pero simplemente nunca supimos lo que estaba pasando. Nunca nos enteramos. ¿Y sabe qué? Hay cosas de las que nosotros nos enteramos por boca de otros. No quisiéramos nunca que eso fuera así. Si usted personalmente viene y me dice, pastor, estoy luchando con eso, créame que de alguna forma le vamos a ayudar. Nos enteramos entonces cuando el problema ya salió a la luz, cuando ya el daño está hecho, cuando ya las consecuencias comienzan a sentirse. Entonces, permitamos abrir nuestro corazón, porque nosotros no somos adivinos. Y sabe que hay mucha gente en la iglesia que espera a que, como es el pastor, Dios baje en una visión y le diga, allá está fulanito fornicando. Entonces el pastor va a ir, fulanito, tú fornicaste. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién fue el chismoso? Y así pasa. Cuando ese fulanito no se acercó del pastor y le dijo, pastor, lucho con este pecado de fornicación. Dios nunca prometió que nosotros íbamos a conocer los pensamientos de ustedes. Dios nunca prometió que nosotros íbamos a conocer, solo con verle el rostro a un hermano, decir, ese hermano está luchando con algo. No, hay cosas que a simple vista se ven, porque de algo estoy seguro, y es que el pecado pone feo a la gente. Y uno como pastor, han pasado cosas dentro de la iglesia que uno ha sentido a causa de cómo ve físicamente a una persona. Y esas cosas han salido a la luz y resultaron siendo como eran. Ahí yo puedo decir, Dios nos ayudó a ver eso. Pero mi hermano, lo que sí Dios nos mandó fue a orar por ustedes, a ayudarles, a enseñarles, a instruirles. Pero para poder hacerlo, nosotros necesitamos que ustedes también nos permitan cumplir ese ministerio. Cuando alguien guarda silencio, cuando alguien esconde su lucha, cuando alguien aparenta que todo está bien, está limitando el cuidado que la iglesia puede brindarle. Nosotros no esperamos personas perfectas. Nosotros pastoreamos gente real. Pastoreamos gente con luchas reales. Pero de todo corazón les pedimos, mis hermanos, cuando estén atravesando por una batalla, cuando sientan que son tentados, cuando crean que están perdiendo las fuerzas, por favor, acérquese a nosotros. Hablen con nosotros antes de que el problema crezca, antes de que llegue a nuestros oídos por boca de otro, porque si hay algo maluco y pecaminoso es el chisme. Eso a Dios no le agrada. ¿Sabe que en repetidas ocasiones hay gente que me ha dicho, pastor, me contaron esto de aquello, me contaron que hay pecado allá en la iglesia? Mi hermano, ¿sabe qué pienso cuando me dicen esas cosas? Bueno, probablemente sí hay pecado en la iglesia, porque la iglesia está formada de pecadores que Cristo está santificando todos los días. Eso es una realidad, es una realidad. Pero lo verdaderamente triste no es que existan las luchas, lo triste es que muchas veces se están viviendo y la gente no encuentra el valor para decir, pastor, ayúdeme, pastor, estoy luchando con esto, pastor, ore por mí, aconséjese, antes de que la caída sea demasiado tarde. ¿Sabe qué dice en Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Observe, mi hermano, el propósito bíblico de la confesión nunca es avergonzar al que cayó. No, es restaurarlo con mansedumbre, cuidarlo con nuestro propio corazón. ¿O hay alguno que haya caído en este lugar al cual nosotros le hayamos avergonzado? Por eso siempre le decimos, esta palabra es para mí, dígalo con confianza, porque nuestro propósito no es avergonzar a nadie. Por eso quiero terminar este mensaje haciendo una invitación a toda la iglesia. Este debe ser un lugar seguro para conocer nuestras luchas.
La iglesia debe ser un lugar seguro para buscar consejo. La iglesia debe ser un lugar seguro para encontrar restauración en Cristo. Y si alguna vez es necesario exhortar, si es necesario amonestar, lo haremos. Y lo haremos porque la palabra de Dios así lo enseña. Pero procuraremos hacerlo con amor, con sabiduría, con respeto, con el deseo sincero de que las vidas sean restauradas, nunca humilladas, nunca humilladas. Y nuestro anhelo jamás será señalar al que cae, sino caminar a su lado hasta verlo levantarse por la gracia del Señor. Así que, hermanos, no esperen a que otros nos cuenten lo que ustedes mismos pueden confiarnos a tiempo. Abran su corazón. Permítanos pastorearles, permítanos llorar con ustedes. Permítanos orar con ustedes. Permítanos ayudarles a pelear sus batallas. Porque una iglesia sana no es aquella donde nadie tiene luchas, no. Una iglesia sana es donde esas luchas se llevan a la cruz de Cristo para que Él traiga perdón, para que Él traiga sanidad. Amén. Para que Él traiga restauración. Por eso yo quiero terminar este mensaje hablándoles desde lo más profundo de mi corazón. Si un día usted siente que está luchando solo, si el peso de una tentación o de un pecado o de un problema familiar o de una carga espiritual parece ser demasiado grande para ustedes, por favor, acérquense a nosotros. Yo les aseguro, tanto mi esposa como yo estamos dispuestos a servirles, a escucharles, a orar por ustedes, a caminar a su lado. ¿Sabe que hay gente con la que nosotros hablamos, que cada vez que hablamos con ellos, nos cuentan la misma historia? ¿Sí o no? Hay un hermanito que cada vez que uno habla con él o lo visita, él nos echa el mismo cuento u otro cuento que ya nos ha contado muchas veces. Y eso a mí un día me causaba risa y yo decía, oye, pero el hermano, ¿qué le pasa? ¿Será que no se acuerda que ya él me contó ese cuento? Pero uno como pastor tiene que estar dispuesto a escucharlo las veces que sea necesario. Eso lo entendí yo la última vez que lo fui a visitar, porque me salió contando un cuento que ya me lo había contado 7 veces. Ya me lo sé de memoria. Ya me sé lo que le pasó. Ya sé que un día él estaba por allá y quería orar por alguien y alguien le dijo que no podía orar en ese lugar. Entonces él le dijo, ¿usted quién es? Yo quién soy. Y por ahí todo el cuento yo me lo sé. De primera mano, mire, con pelos y señales. Pero yo como pastor tengo que estar dispuesto a escucharlo una y otra vez. Mi hermano, y si aquel hermano simplemente me cuenta historias de su vida, porque usted no puede estar dispuesto a contarme una lucha que esté atravesando. Tenga por seguro que no se la voy a ir a contar a otro, sin que usted me dé permiso y me diga, pastor, vamos a unirnos en oración por esto. Amén. No prometemos que vamos a tener todas las respuestas a todas sus preguntas, pero sí podemos prometerles que nunca les daremos la espalda cuando ustedes necesiten un consejo, cuando necesiten ayuda, porque queremos que esta iglesia sea una familia donde nadie tenga que esconder sus heridas por miedo a ser rechazado. Amén. Al contrario, deseamos que cada persona encuentre aquí un lugar donde pueda experimentar la gracia, donde pueda conocer la verdad, donde pueda conocer el amor de Cristo, pero a través del cuidado mutuo. Por eso el lema de esta congregación es familias sanas, iglesia fuerte. Y yo quiero decirle algo con toda sinceridad. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros también somos seres humanos. Nosotros los pastores también tenemos lucha, también nos cansamos. También hemos necesitado ser pastoreados. Y sabe algo, Dios en su gracia nos ha permitido tener hombres y mujeres de Dios que nos escuchan, que nos aconsejan, que nos corrigen, que oran por nosotros.
Porque antes de nosotros ser pastores, seguimos siendo ovejas del buen pastor, que es Jesucristo. Y nunca hemos pensado que pedir ayuda sea una señal de debilidad. Por el contrario, hemos aprendido que es una evidencia de madurez espiritual, de dependencia de Dios. Y ese es el mismo camino al cual yo quiero invitar a la iglesia. Caminemos juntos, cuidémonos unos a otros. Amén. No permitamos que el diablo gane terreno cuando nos callamos. El salmista dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Iglesia, siempre encontremos el valor, la fortaleza para hablar a tiempo, la humildad para pedir ayuda, la confianza para descansar en el cuidado de Dios. Un Dios que muchas veces extiende su mano a través de la iglesia que Él mismo estableció para nuestra edificación y para nuestra restauración. Puedes contar con nosotros, iglesia. Pueden contar con nosotros. Y sé que también pueden contar con aquel que está ahí a su lado. Mira al que tienes al lado y dile: puedes contar conmigo. Amén. No vaya ahora a prestarle plata, amén. El que préstame 15, no. Mi hermano, para ser restaurado, para ser fortalecido, nos necesitamos los unos a los otros. Oiga, Dios añada bendición a su santa palabra. Amén. Dele la honra y la gloria al Señor. Colóquese en pie y vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Si tú estás viniendo por primera vez a